océanos azules, cruzó medio mundo en un tren, trajo en la funda del alma un mapa, un violín y la fe. Ahora camina en Almería, sale a azar en la piel, lleva en el arco la historia de un país que arde también. Baila entre acentos y calles, cruza fronteras en do. Cuando la miras tocando, algo en tu pecho cambió. Nadia violín, puente encendido entre la arena y el girasol, clásico y pulso del siglo se dan la mano en su canción. Nadia violín, nunca en silencio, grita que allá sigue el dolor. Cada migrante en su espejo, cada latido un clavo. Desde que Nadia Rudenko tocó un violín por primera vez con apenas 6 años en Ucrania, su corazón ya latía al ritmo de las cuerdas y los arcos. Lo que comenzó como un descubrimiento infantil se transformó en una pasión ardiente. La música no fue solo un aprendizaje, sino un lenguaje, un refugio y con el tiempo una misión. Su formación en la Academia de Música de Kirovograd, donde afinó técnica y sensibilidad, parecía abrirle un destino lleno de conciertos y escenarios, hasta que la vida puso en su camino un giro que marcaría profundamente su vida. Las circunstancias personales la llevaron a España y fue en Almería donde se forjó una nueva versión de sí misma, una artista que renace no solo con talento, sino con un mensaje de esperanza. En un principio la música se silenció, pero no se extinguió. En ese silencio se gestó una fuerza interna que la empujaría de nuevo al escenario, ahora con un estilo propio, atrevido y sin fronteras. Hoy, Nadia Violín es una violinista profesional en Almería, conocida por su forma única de fusionar el violín clásico con sonidos electrónicos y una puesta en escena visualmente impactante, creando experiencias multisensoriales que emocionan tanto en bodas y eventos como en escenarios culturales. Cada interpretación suya es una conversación entre tradición y modernidad, donde la música clásica se entreteje con la innovación y la emoción. Pero más allá de su arte musical, su alma vibra con solidaridad. Cuando la guerra estalló en su país natal, Nadia no permaneció en silencio. En Almería asumió un rol activo en la comunidad ucraniana, transformando su dolor en acción. Coordinó iniciativas de apoyo, organizó y participó en conciertos solidarios y se alzó como voz de quienes sufren desde lejos. En eventos benéficos organizados en plazas como la Plaza Vieja de Almería, junto a otros artistas, la música se convirtió en puente y en abrazo para quienes querían colaborar con ayuda humanitaria a Ucrania, reivindicando el derecho a la paz y a la vida en cada nota compartida. Su compromiso también se ha visto en actos culturales masivos como galas y conciertos, donde su interpretación del violín ha emocionado al público como un canto a la esperanza y a la unidad entre culturas. En celebraciones como el Carnaval de Vícar, su versión al violín de Solo le pido a Dios resonó como un himno de paz, recordando que la música puede ser consuelo y bandera al mismo tiempo. La historia de Nadia Rudenko no es solo la de una violinista que domina su arte, sino la de una mujer que ha transformado cada desafío en una oportunidad para tocar corazones. Su vida es un testimonio de resiliencia, del dolor nace el compromiso y de la música la fuerza para inspirar y transformar. Resiliencia
viaja en su ritmo, ciudad que la abrazó. Nadia violín, puente encendido entre la arena y el girasol, clásico y pulso del siglo se dan la mano en su canción. Nadia violín, nunca en silencio, grita que allá sigue el dolor, desde Ucrania hasta Alemania, su melodía es amor. Hola, hoy estamos en un espacio perfecto para nuestra invitada. Ya la han conocido un poco. Es una mujer luchadora que tiene una historia de vida maravillosa, pero lo más importante, lo que más nos ha impactado es ese legado que ella está dejando aquí en nuestra ciudad. Nadia Rudenko, Nadia Violín, como la conocemos todos, porque a algunos se nos dificulta un poquito el ucraniano. Nadia, ¿cómo estás? Buenos días, muy ¿Qué bien, tal? muchas gracias. Bien, Nadia, acabamos de ver tu biografía, una historia de resiliencia, de fuerza, de trabajo, que empezó desde muy chiquita con la música, a los 6 añitos, y que luego, por cosas del destino, llegaste a Almería para suerte de los almerienses. Cuéntanos cómo fue esa infancia en tu Ucrania. Bueno, la historia mía me gusta compartirlo, o me gusta compartirlo no para decir que eso está bien o que hoy en día de los jóvenes que no se esfuerzan demasiado o para darle el ejemplo, sino solamente para compartir, porque es mi historia, no tenía yo otra. Y pues ya está llegado un momento de la vida que echas para atrás y dices, mira, wow, cuánto tiempo y dónde estoy y todo valió la pena, ¿no? Yo nací en 1985 en Ucrania, antes era la Unión Soviética, y fue ya la última etapa de la Unión Soviética. Y de hecho, a los 7 años de mi nacimiento cayó el régimen y fue unos tiempos complicados porque fue un derrumbe pues de todo, de economía, de todo, como si fuera de repente te levantas como hoy aquí y no existe la Unión Europea, ni la moneda que valía no valía, entonces no había ni ley, fue como unos tiempos súper inestables, pero claro, yo era una niña y para mis padres fue perder todos sus ahorros de un día para otro. Fueron unos tiempos súper turbulentos que la gente no tenía trabajo, porque el sistema de un país se ha caído de repente. Entonces fueron tiempos muy turbulentos. Pero bueno, nosotros somos una familia numerosa. Yo tengo 2 hermanas y 4 hermanos. Somos 7 en mi casa. Entonces, nuestra infancia pues, no, seguía siendo infancia, ¿no? Aunque las circunstancias eran lo que eran. Y bueno, me acuerdo de ir con mi madre a una tienda. Era una tienda de muebles, que hacía muebles. Y allí había como un apartado, porque la misma fábrica de muebles hacía instrumentos de madera, que estaban pues, ahí abandonados y pues, estaban ahí expuestos por si alguien quería llevarlo. ¿Algún despistado? Sí, alguien que quería llevar. Bueno, y era yo. Yo de hecho no sabía ni lo que era, he visto un violín pequeño y no sé, me llamó la atención de tal manera que iba detrás de mi madre cada día, y mamá, y el violín, ¿y cuándo me va a comprar? ¿Y era costosísimo para aquella época o era económico? A ver, pues por la situación. Sí, no valían caro porque como no nadie lo compraba, por decir, era algo asequible, pero claro, éramos 7 en mi casa y bueno, ya era como que, ¿y para qué quiere esa niña ese instrumento? Que bueno, que en mi casa no había música. Y bueno, al final persistí tanto que sí, que me lo compró el violín y me apuntó a la escuela de música. Eso con 6 añitos, 7 añitos, muy chiquita. No llegaba yo a los 7 años, sí. Y de hecho fue con mi hermana también se apuntó.
y fuimos a las clases y bueno, yo allí empecé pues, a conocer un mundo diferente, un mundo maravilloso que para mí fue como un refugio de todo lo que estaban pasando, porque cada vez que entraba a la escuela, y a la escuela antiguamente allí era diferente, era como unos mini teatros. Entonces cuando entrabas allí veías todas esas cortinas, los compositores allí puestos con cada uno con sus cuadros, los pianos, el olor ese de, no sé, de madera, de papel, o sea, es un mundo precioso. Y bueno, empecé a tocar violín poco a poco, luego nos mudamos a otra casa, yo seguía yendo a la escuela, eh, con unos 8 años ya, 9, luego ya pues, me cambié de profesora y bueno, y seguía avanzando, voy a saltar etapas porque si no va a ser muy largo. Y terminé la escuela de música y claro, llegó un momento de decidir qué es lo que iba a hacer, qué es lo que iba a estudiar. A mí llamaba mucho la atención también el teatro. Y de hecho quería hacer la carrera del teatro, porque en la escuela también siempre hacíamos pues, cosas típicas de lo que hacen pues, para las navidades, mini teatros, algunos carnavales, etcétera, en el colegio. Entonces yo era como director y en mis clases pues todo el mundo sabía si hay algún evento, yo lo hacía como las películas, yo era directora de la película, pues, hacía disfraces y cosas así. Entonces me gustaba también mucho. Y bueno, al final decidí estudiar música y fue a la otra ciudad, porque en mi ciudad no había el conservatorio. Sí. Y digamos que en Ucrania está un poquito de otra manera. Ya cuando empiezas a estudiar conservatorio, te da facilidad de estudiar, digamos, bachillerato y el conservatorio ya te coges un instrumento y estudias en el mismo sitio el profesional del instrumento y termina el bachillerato. Sí. ¿Qué pasa? Que como ya te has elegido ese instrumento porque vas a hacer la carrera de música, en otras asignaturas ya te exigía menos horario, pero a cambio te daba más tiempo de instrumento, de solfeo, de piano, etc. Entonces en ese aspecto estaba muy bien. Fue allí, tenía plaza, de hecho fue un tiempo también complicado para mí porque yo venía de una ciudad más pequeña y es un conservatorio profesional donde los niños ya estaban preparados más de una edad también muy temprana y todo tocaba de una manera que yo cuando llegué el primer día quería irme. No sé nada. No sé nada y escuchar cómo tocaba los demás me daba vergüenza sacar mi violín porque claro, yo estudiaba sola, nadie me obligaba, era como, me gustaba mucho, pero que no era un nivel como tenía ellos técnicamente. Y fueron tiempos, sobre todo el primer curso, es súper complicado, porque yo tampoco tenía un violín bueno y ahí se exigía un instrumento. Y me acuerdo que yo me levantaba a las 6 de la mañana, a las 7 estar en aula ya, a las 9 empezaban las clases generales y ya teníamos que terminar de tocar, entonces yo ensayaba 2 horas antes de empezar las clases, empezaba las clases, terminaba más o menos para las 2 y luego ya pues hasta la noche, hasta las 9, hasta que llamaban la puerta, que ya tenemos que salir a abandonar el conservatorio, pues me quedaba allí. ¿Y tu familia estaba en tu ciudad de origen? O sea, sí, tú estabas solita, con tu violín. Sí. Bueno, tenía alguna amiga ahí, pero fueron tiempos también muy complicados porque al final mi madre y mi padre se separaron y mi padre falleció también bastante joven, fue una muerte repentina. Y mi madre sacaba para adelante a mis hermanos. Los 7. Los 7. Entonces yo no tenía ni posibilidad de ir a volver a ver mi familia muchas veces por el tema del económico, dinero, que no tenía para pagar un autobús. Y de hecho tenía dificultades para pagar mi alquiler donde vivía la habitación, fue muy complicado, porque me gustaba estudiar tanto. Cobraba también una beca, pero es simbólica. Poquísimo. Es muy... y no trabajabas, nada de eso. No podía trabajar porque, era estudiar. Tenía que estudiar y tenía que estudiar un triple que los demás, porque tenía que avanzar muy rápido para llegar a un nivel, por lo menos para estar medianamente bien.
Y esto lo hice, estudiaba tantas horas que al final me tenía que poner también las vendas de las manos porque me dolían los músculos y todo el mundo sabía que yo estaba allí, que mi aula estaba siempre ocupada, que yo estaba en la Ahí primera. dan trabajando. Sí, y se reía de mí todo el mundo, dice, que me llamaban, ¿cómo traducir la palabra? No loca, pero que bueno, que no era normal porque yo siempre Era la estaba ahí. loca del violín. Sí, porque claro, y yo era muy consciente que tenía que, si quería conseguir algo, tenía que avanzar y muy rápido y Bueno, atrever con todo. lograste aprender, desarrollarte, terminaste Sí, tu conservatorio. fue unos 4 años súper intensos, digamos, de como que de cerrarte del mundo, de poca fiesta, de ninguna quizás, de enfocarte tanto, horas, son muchísimas horas de trabajo. Y bueno, al final saqué el título con muy buenas notas y muy bien, y terminé el último examen a nivel de todo el mundo, o incluso superando ¿Cómo es un algunos. examen de violín? O sea, cuando terminas un instrumento y eres profesional, ¿cómo es un examen? Bueno, yo aquí quizás lo hacen de una forma diferente, aunque también es parecida, pero nosotros el último curso, el examen final, pues es como tienes que mostrar quién eres, qué es lo que has conseguido y quién eres, y esto es tu carta de Como un futuro. concierto en solitario. Sí, un concierto, pero lo hacen todos, o sea, de mi curso, que éramos, no me acuerdo yo cuántos chicos fuimos, creo que 11 o 12, y se hace en una sala grande, puede venir público, viene un jurado de otras provincias, del superior, y claro, y ya te ponen la nota final. Entonces ese examen, pues te preparas todo el año y bueno, y todos esos 4 años de estudio siempre hablan de ese examen que fue. Me acuerdo que yo ya tenía que entrar a mi curso y entró mi compañero y le sacaron desmayado de ahí. Ay, pobre. O sea, Y claro, es que súper, muchos nervios. Bueno, yo toqué casi una hora, toqué varias obras, un concierto de Bruch, toqué yo la segunda y tercera parte, unas piezas de Bach. Bueno, era como por separado, tenía que mostrar técnica, tenía que mostrar también pues, muchas cosas, todo lo que he aprendido durante esos tiempos. pero te estoy escuchando y noto que son todas obras clásicas. Pero aquí, por ejemplo, en Almería te conocemos por esa fusión con la electrónica, con la música moderna. Eso vendrá más adelante, ¿verdad? Por supuesto, no. Ya cuando o sea, no innovaste en tu graduación para nada. Todo clásico. No, de hecho, antes todavía no había, por lo menos yo no lo conocía, el instrumento electrónico. La única que me acuerdo de aquel tiempo era Vanessa May. No sé si lo Sí, sí, conocéis, que sí. era la primera que dio como que vuelta a la tortilla, ¿no? Y que le enseñó ese formato moderno de violín. Pero no, aquellos tiempos no. Y de hecho, todos tenemos que estudiar música clásica y hasta ahora es base, es fundamental. Y bueno, son mundos diferentes, cosas diferentes, se toca de diferente manera y bueno, ahora llegamos a ello. Si quieres hablar un poco de ese Quiero formato. hablar, quiero hablar porque yo sé que en Almería mucha gente ya te conoce, porque Nadia, yo creo que no hay espectáculo cultural de prestigio en Almería donde no esté Nadia con su innovación, con su violín electrónico, con su puesta en escena que es maravillosa. Y no entiendo porque terminas la música y dices, me voy para España o me voy de Ucrania, porque en ese momento no había guerra, sí había un problema económico por lo que nos has contado, pero dices, coges las maletas y migras. ¿Por qué te vas? Bueno, ¿qué pasó después de que te graduaste? ¿Y por qué luego decides viajar, salir de tu país? Bueno, te lo voy a contar sinceramente todo lo que me pasó a mí, lo que tenía que hacer. Yo terminé cuando terminé el conservatorio, llegué a un superior y sí que tenía una beca para estudiar. ¿Qué pasa? Que el grupo que yo tenía que estudiar no se llenó, no se completó. Mm. Entonces yo no podía estudiar y el otro superior en otras ciudades yo no me lo podía permitir. Ujú. Entonces fue volver a mi ciudad de origen donde yo nací, donde vivía mi madre, porque no tenía otra opción, y estudiar, digamos, de vez en cuando venir a hacer exámenes, pero esto yo como no presencial, no sé cómo se dice Sí, a aquí en España, a distancia. distancia. Sí. Y claro, para un músico estudiar a distancia es que como que, bueno, Mortal. para sacarle el título, pero es que no era lo que yo quería, fue una decepción muy grande para mí. Volví a mi casa
seguí estudiando allí a distancia, pero eso como fue, yo tenía que ya ir a trabajar porque claro, de algo tenía que vivir y ya también yo tenía unos 20 años, 20 y poco, 21. Y pues empecé a trabajar, quería entrarme en la escuela de música, pero que los sueldos eran también tan bajos que, y más que yo como era un principiante de, digamos, de profesora, me daban muy pocas horas y había profesoras con mucha experiencia que lo daban solamente unas horas que le sobraba, la que venía, lo normal, lo que tenía que con el tiempo sustituirlo. Y total, no me quedaba otra que ir a trabajar y seguir estudiando a distancia. Y yo empecé a trabajar con, fíjate, con el mundo de la foto, haciendo fotos y imprimiendo, que era la primera foto que se imprimía en papel con una empresa pequeña de ahí. Y igual era muy poquito, era lo poco que podía yo ganar para sobrevivir. Y un día yendo a la casa de trabajo vi como una columna así donde ponen las pegatinas con anuncios, que si trabajo, que si espectáculo, tal. Y había una pegatina que decía trabajo en Huelva, recoger fresa a España. Interesados, llamar a este número tal. Y yo les llamé y claro, era un contrato de 9 meses y el sueldo era lo que ponía allí en el, por 1.200 euros. Es algo que yo ganaba en un año. Claro. Eso entonces para mí era como... Muy atractivo. Wow, muy atractivo. Y digo, madre mía, me voy gano un trabajo 9 meses y gano por el dinero y puedo comprarme lo que sea, cosas. Y llamé, hablé con el hombre, dice, sí, mira, tenéis que presentar todos esos papeles, luego hay que ir al consulado, porque antes era, ahora ya no tenemos que viajar con visado, pero antes había que hacer un visado y más, que era un contrato de trabajo total. Y había muchísimo papeleo que tenía que hacer y yo, no sé, me dio por hacerlo. Y al final, bueno, tenía que pagar luego también, había cosas, tenía que pagar casi $1.500 por ese contrato, que al final, bueno, tenía que devolver, que Mejor dicho, un negocio, era otra también historia. un negocio del Sí, que los traía. pero luego ya al final, pues sí, fuimos muchas personas y luego ya lo entendí, era como una ayuda de Unión Europea a los ucranianos que podían venir a trabajar. Y a los agricultores de aquí, como le daba una subvención de alguna manera, o no lo pagaban impuesto por nosotros, por ese tiempo que trabajábamos, o le daba una subvención del dinero europeo. ¿Qué pasa? Que al final yo no fui a Huelva, que ya cuando me dieron el contrato de trabajo, donde estaba todo escrito, en el consulado, era a Almería. Y era un almacén de tomate. Yo no sabía ni lo que es un almacén, ni lo que es... Ni idea. Y yo pensaba que esto, ir, coger tomate, poner la caja, algo. Y fuimos aquí, fuimos 2 autobuses grandes, había pues mujeres, hombres, familias. ¿Por tierra? ¿Viajaron por tierra? Por tierra, sí, fuimos a la frontera de Ucrania y luego de allí nos cogieron al autobús en Rumanía y cruzamos hasta España. ¿Cuántas horas? Un montón. Pues casi 3 días. 3 días viajando. Sí. Y llegas a Almería. Sí. El culo del mundo. Pues para nada. Yo a Almería le amo muchísimo. Para mí es que es el culo del mundo, pero el culo más bonito del mundo. Sí, no lo sé. Yo no la llamaría así. La gente muchas veces no sabe lo que tiene hasta que Almería, bueno, Almería, la almeriense, porque al final la tierra es la tierra, pero lo que da el sabor, lo que da ¿no? Este espíritu sois vosotros, sois los españoles, la gente que vive aquí, la costumbre que hay, cómo sois y todo eso, ¿no? Fueron unos tiempos muy difíciles al principio, por supuesto, porque yo cuando llegué y a los 3 días empezamos a trabajar y era claro, un idioma que tú no lo conoces, es muchas horas. Yo nunca cogí un ramo de tomate en mi mano, se me caía, no sabía ni, era un caos. Terrible. O sea, llegaste de Ucrania creyendo que ibas a recoger fresas, llegas a Almería a coger tomate, ¿era en el almacén? Almacenarlos. Sí. Ok, entonces en el Ejido, por ahí. No, era San Isidro, un almacén. San Isidro. Níjar. Así que, claro, el cambio fue tenaz del paisaje, de todo, o sea, tu vida, dónde llegaste a vivir. Yo no lo entendía lo que ellos, cuando la he visto la primera vez, tanto plástico, pensábamos que era mar, porque reflejaba tanto y pensábamos que era agua, y lo que brillaba era el plástico de los invernaderos. Y fue la verdad que un poquito chocante, porque eran muchas horas, y yo no sé por qué llegamos justo que había un montón de trabajo, y claro, nosotros para llegar a trabajar tenemos que hacer 3 turnos de la furgoneta, porque éramos muchos.
de la calle, teníamos 4 viviendas y íbamos pues, cada día cambiando, turnando, porque si te llegaba en primer turno, tú si a las 7 teníamos que estar, pues tenías que ir a las 6 menos 20 y ya estar en la furgoneta para ir. Pero bueno, a los 2 meses o así, yo ya chapurreaba en español, ya sabía lo que estaban diciendo porque escuchaba muy bien y bueno, fue acostumbrando a la nueva realidad. Fue chocante porque es otro mundo diferente, pero sabía que era para un tiempo y que tengo que aguantar y que bueno, que de aquí salgo o vuelvo a Ucrania y que bueno, seguirá todo siendo. ¿Qué pasó? Que ya claro. Hemos trabajado allí casi 7 meses en el almacén, bien, y ya llega un momento que ya tengo que volver a Ucrania. Ay, nos despidieron antes de tiempo por no sé circunstancias y tal, y nos quedaban 2 meses de permiso de residencia. Y lo dice nuestro encargado, o quien estuvo, no sé ya ni nombre ni nada. Dice que ya os ha acabado el contrato, no tenemos más trabajo, os quedan 2 meses, pero ya está, nosotros ponemos el autobús y vaya a volver a Ucrania, y pagamos el viaje de vuelta, tal como estaba previsto y tal. Y nosotras con otras 3 mujeres, no nos queremos éramos súper valientes y nos queríamos ir. Claro que teníamos otros 2 meses de trabajo y fuimos y buscamos otro almacén que era ya en Cabo de Gata, como ir para el Cabo de Gata, para el faro ahí, a la izquierda, que me acuerdo hasta ahora, que hay un almacén así como entre montañas. Y yo no sé quién, una amiga de ahí del almacén dice, oye, en este almacén ahora buscan gente y que podéis echar currículum. Y fue así. De hecho, fuimos allí a buscarlo de una aventura, pero encontrábamos el almacén, echamos papeles y nos cogieron a trabajar. Y casualmente, ahí había una señora que trabajaba allí, una lituana, y dice, mira, tenemos una casa aquí y mi hija tiene una y yo otro piso. Pero mi hija vive con su marido y yo tengo libre otras 2 habitaciones. Si queréis, podéis quedar en nuestra casa y compartir allí con nosotros los gastos y tal, y vivir ahí. Y nosotros, pues encantada, claro. Para nosotros fue como una bendición del cielo. Y quedamos allí. De hecho, me acuerdo que fuimos a trabajar el seguro nocturno porque cuando tocaba de noche íbamos andando. Y fuimos primera vez y a la vuelta no sabíamos encontrar la casa porque era de noche y no sabía nadie. Pero bueno, la historia es curiosa, ¿no? Como los chistes. Bueno, y fue allí donde quedé y conocí esas dos mujeres, la Anastasia, lituana, y su hija Oksana. Y pues, cogimos amistad con ellos y tal. Cuando ya se terminó nuestro papel ahí, que no podíamos trabajar, las mujeres que estuvo conmigo ya se fueron a otra provincia a buscarse también la vida. Una fue a Ucrania y la otra fue al norte de España, que tenía aquí también como unos amigos y tal, y que fue allí. Y yo me quedé allí con estas 2 chicas que cogí amistad con Oksana, y allí fue donde yo compré el violín. Y no fue que ella me llevó a la tienda porque yo le contaba que era música, y ella me llevó porque tenía coche, me llevó aquí a Almería en la tienda que tenemos aquí en el ¿En la centro. carretera Ronda? ¿O dónde? No, en el centro, la música de toda la vida, es que no me acuerdo el nombre. Sí, que hay aquí en Almería. Y fue donde ella me llevó y le compramos el violín. Y allí ¿Cuánto te costó el violín? Yo no me acuerdo, era un violín normal. Normalito. No, es un violín de estudio normal. Y yo empezaba a la casa a recordar, aunque no quería tocarlo porque me hacía hasta daño de tocar, de volver a recordar que tanto esfuerzo que le hice yo y de no poder dedicarme a ello, de estar haciendo ahora otra cosa y no saber si algún día volveré a hacerlo, era para mí súper doloroso, muy como frustrante, ¿no? Sí. De recordar estos tiempos y de ver mi vida en otro rumbo totalmente diferente. Claro, de música a empacadora de tomate. Y yo pensaba que yo ya no volveré a tocar violín porque ya aquí yo no tenía ni título, ni sabía mi situación, que no podía papeles, entrar. nada. Claro. Fueran complicados. Bueno, total, seguimos avanzando. Yo allí ya empezaba a tocar violín en el piso y me escuchaba un vecino y dice, oye, mira, tenemos un entierro aquí que vamos a hacer la urna y vamos a ponerle ¿cómo se dice? En el cementerio, en el osario. Sí, y vamos, ¿tú podías venir a tocar una Ave María? Que digo, hombre, claro que sí, que no tengo muchas cosas que hacer. Y yo ya entonces no trabajaba, me quedaba en la casa de esta chica buscando trabajo. Que yo no hablaba muy bien español todavía y era súper complicado. Fue ahí en el cementerio, toqué, ellos le hicieron su ritual ahí, su duelo.
Y cuando ya salimos del cementerio había una señora muy mayor y yo le cogí porque iba que le estaba costando andar. Me dice, oye niña, ¿me puedes ayudar? Digo, sí, digo, cógete aquí. Y fuimos ahí con ella del cementerio, del camino, hablando. Y me preguntaba pues cosas, de dónde soy, qué es lo que hago. Y pues explicaba hablando con ella y dice, vente aquí que te voy a invitar, te voy a invitar un zumito, me dice. Digo, venga, pues ya está, vamos a tomar, que era la playa, ahí era primavera. Y nos sentábamos en una terraza con ella, pues invitó un zumo y hablando una señora bastante mayor, dice, ay, pues que tú necesitas trabajo, digo, sí, que estoy buscando trabajo, digo, que no tengo yo mucha experiencia y tal, pero que sí que me gustaría encontrar un trabajo, y dice, ay, pues ese restaurante que estamos sentados es mío, digo, ¿en serio? Dice, sí, dice, ¿quieres trabajar aquí? Digo, sí, y llamó al dueño, porque ella le alquilaba el Sí. restaurante, y me cogí a trabajar, y ahí fue yo a trabajar de camarera, bueno, y ahí pues, también otro aprendizaje muy gordo porque ya ahí tenía que hablar con los Español. clientes, con el español y fue para mí muy complicado porque claro, yo algunas palabras sabía, otras no. Llegaba a la cocina, pedido podía coger, pero yo no sabía dónde era chistorre, dónde cualquier cosa. ¿O qué era la chistorra? Pero bueno, fue unos tiempos también Difíciles. difíciles. Bueno, pero luego ya consigues tus papeles. Bueno, haces el curso que cuando uno se va a otro país, hace todo el curso de inmigración. Empieza uno a trabajar en casas de familia, o de camarero, o en los almacenes y tal. Pero llega un momento, no sé cuántos años habrán pasado, pero que empiezas a hacerte muy conocida con el violín. ¿Cómo empezaste a dar a conocer tu arte? Porque ya lo más importante que era el instrumento, lo habías conseguido, gracias a tu trabajo en los almacenes. Y ahora, ¿cómo empieza esa evolución para volver a hacer conciertos y a darte a conocer en Almería como una gran violinista que eres? Bueno, y yo de aquí vamos a saltar unas partes porque si no vamos a enrollarnos mucho y se va a ir muchas horas. Saltamos todo. Yo al final pues cambié de un trabajo a otro trabajo y tal. Y en uno de los sitios donde trabajaba me conocí yo a mi marido. Y me casé, bueno, a los tiempos, tal. Y ya tenía mi niña, que mi hija también, no sé si lo podéis conocer, que también una gran violinista que está estudiando aquí en Almería y ahora llegamos a ello. Y yo seguía trabajando de otros trabajos, que no... Lo que pudieras, sí. Sí, yo estaba en el semillero allí en Vícar, luego también limpiando con una empresa de aquí de limpieza, siempre intentando, no olvidé, iba a los conciertos, todo, pero claro, ya le entendía porque ya pasaron tantos años que ya mis manos no eran las mismas. Es como, no podía yo ir a una orquesta a tocar así de repente, porque ya pasaron muchos años y tenía que... Y una vez, me acuerdo, escuché en primera vez el violín electrónico, un chico tocar, y me he quedado plasmada, porque yo cuando la vi se me ha abierto el cielo y digo, pero si yo eso sé hacer, si yo podría hacerlo. Porque claro, yo técnicamente, básicamente, estoy muy preparada para poder hacerlo, o sea, tengo el fundamento y para Claro, poder desarrollarlo. teniendo partituras, tú Claro, puedes tocar. sé la partitura y de oído y todo. Entonces, ¿qué pasa? Pues ya, claro, he hablado con mi marido y digo, oye, mira ahí, a ver si tal. Probamos. Y dice, sí, venga, vamos, claro que sí, tal. Me apoyó mucho también en esa primera etapa. Compramos un violín electrónico y yo no sabía ni cómo suena, ni cómo tenía que hacerlo, ni comprarlo, porque el violín electrónico es otro mundo diferente. Se toca de otra manera diferente, necesita un equipo de sonido, tiene que saber cómo funciona. Y era aquí era casi nunca visto, era algo muy novedoso. Entonces era un terreno donde tenía que yo explotarlo y ver cómo. Y ahí empezó poco a poco la aventura. Primera vez mi marido trabajaba vendiendo hielo a los negocios y yo empezaba a preparar un repertorio, y él empezaba a ofrecerme a los negocios. Oye, mira, si tenéis una cena, pues viene una chica que toca violín. Y de ahí empezó. Y empecé a tocar pues, algunos chiringuitos, alguna cena, alguna boda. Fue primera vez donde fue un boom. Era un negocio que había en 501 en el Agua Dulce, Sí. que se llamaba Caramelo, y me invitaron para San Juan. Y tocaba allí con un equipazo de sonido y esto sonaba. Subí este vídeo y tenía tantas reproducciones, no sé si llegó a 20.000, pero de un día para otro. Y me empezaban a escribir las chicas, las novias, oye, ¿puedes venir a tocar a mi boda? ¿Puedes venir a tocar en mi boda? Y fue como poco a poco creciendo. Claro, al principio el formato era muy diferente de lo que llevo ahora.
y yo seguía trabajando también, porque no podía solamente dedicarme a ello. Pero acabar de, por ejemplo, creo que unos 2 años, conocí también a Mariluz, al de Evento Creativo Luz, que fue también para mí una guía muy importante, una ayuda en mi inicio, porque ella ya a mí me ayudó a mejorarme, me ayudó a meterme también en el mundo de la boda, el mundo de aquí de Almería del espectáculo, como que me guió un poco y yo ya me di de alta como autónoma. Ya hemos comprado un equipo también de sonido, entonces ya fue como mejorar cada año un poquito más, un poquito más. Yo recorrí, bueno, no sé, en todos los pueblos creo que de aquí, de Almería, poquito a poco, y fueron unos años también, unos 5 años complicados de hacer mil nombres, de poco a poco, de ir superando también, conociendo gente, compañeros, creyendo en mí misma. Eh, yo me acuerdo primera vez tocar en el hotel y llorar. De la emoción. Llorar de emoción de poder volver a sentir que podía trabajar en ello, podía vivir de ello, que no es fácil. Vivir de tu violín, de lo que tú estudiaste, de lo que soñaste y que se Y que truncó. yo le daba por perdido este sueño, Sí. es que lo más maravilloso era eso. Y bueno, hoy en día yo me considero afortunada de poder dedicarme y trabajar de lo que me gusta, porque al fin y al cabo no deja ser un trabajo, pero es un trabajo que me gusta, que yo tengo muchísimas ideas, que intento siempre renovar. Tú seguro que la has visto mi perfil, la has visto que también me gusta llevar cosas súper visuales, alas, flores, no sé, vestidos. Y una elegancia, porque si hay algo que te caracteriza es esa puesta en escena muy, muy elegante. Está todo, aparte que eres una mujer hermosa, pues ella Gracias. siempre va súper. Es un espectáculo solamente verla pasear con el violín, aunque no toque ni una nota, ya eso es un espectáculo. Nadia, a mí me gustaría, bueno, has cumplido tu sueño, estás viviendo de tu sueño, en Almería se te reconoce, se te quiere, eres una almeriense más, pero hay otra faceta tuya que es muy bonita y nos toca a muchos aquí en España, y es, bueno, una historia muy reciente de tu país, eres activista, ayudas a los ucranianos que lo han perdido todo con esta absurda guerra que ya lleva demasiado tiempo, ¿no? ¿Cómo viviste tú ese momento? Porque ya estabas aquí con tu familia arraigada, y cómo ha sido esa ayuda que has dado a tus compatriotas que aún hoy, después de tanto tiempo, siguen necesitándola. Oh, sí, es una etapa muy dolorosa, sigue siendo muy dolorosa, sigue siendo dramática, por decir, porque ya son 4 años de guerra, son mucho sufrimiento, muchas muertes y lo estoy viviendo a diario. Aunque tienes que seguir tu camino, tienes que pues, trabajar, seguir viviendo, pero es súper complicado. Y pues, a mí me ha tocado como a toda la familia ucraniana y fueron los tiempos cuando empezó todo pues, terrible porque no sabías qué hacer. ¿Tu familia estaba allí? Toda mi familia ¿Tus estaba ahí. 7 hermanos viven todavía? ¿O has perdido hermanos? Algunos emigraron y otros siguen allí. Mis ¿Tu hermanas, madre? mi madre, mis hermanas, mis 2 hermanos están allí. Pero están bien. Dentro de lo que dentro cabe, de lo ¿no? que cabe, sí, pero que es corte de luz constante, amenazas constantes. Otro día me llama mi hermana y dice, no pudimos dormir esta noche, que fue un dron encima de nuestras cabezas. Dice que se temblaba la casa y esto es a diario. ¿Y ellos no pueden salir? O sea, yo quisiera contar esta historia sin morbo ninguno, sino para que de pronto seamos un poquito más conscientes de lo que todavía sigue pasando, ¿no? Porque parece que los primeros días de la guerra de Ucrania, todo el mundo estaba muy consciente, enviaba ayudas y todos los informativos le daban cobertura, pero llevamos 4 años de guerra y la cosa sigue igual. Sí, yo también pues, me gustaría recalcar de aquí y agradecerlo a todos los almerienses, a todas las personas que cuando estalló todo ayudaron, llamaron, ponieron camiones, ropa, comida, todo lo que era exagerado y ver tanta humanidad, la gente que no tocaba por nada de nada ese tema y venía, la ayudaba y llamaba y ofrecía cualquier cosa para ayudar. Y esto no se me va a olvidar nunca en la vida, porque es cosas
que no debería de haber pasado, pero bueno, al mismo tiempo lo ves la maldad humana, ¿no? De no entender cómo es posible hacer tanta maldad y que está a la mano de una persona de poder acabar y ver eh, ese lado oscuro de ser humano, y por otro lado lo ves esa luz, ¿no? De esas personas que cogían coches de aquí de Almería, autobuses, iban a la Polonia, traían gente, pagaban viajes a la gente desconocida, o sea, era exagerado. Y yo lo agradezco muchísimo a toda la persona que él ayudó y que respondió a esa llamada de socorro. Claro que el tema está súper complicado porque se juega nuestra existencia realmente de nuestro país. Entonces no tiene una solución fácil, por decir de alguna manera. ¿Y pronta, tú crees? ¿O Yo, lo del ya, lejos? es que yo no sé, no atrevo a decir yo ni lo que yo creo, ni lo que, claro que nosotros deseamos que esto pare, por Acabe. lo menos acabe, pare, porque tenemos tanta sangre, tantos muertos a diario, que es, es tan drama, tan grande y tan enorme que yo creo que no sabemos, no somos conscientes de la dimensión de la tragedia que estamos viviendo. Y sí que también claro que a mí me entristece que eso está como olvidado, que de aquí no van flotillas a Ucrania. ¿Por qué no lo hay? Ya No es no. llevamos 4 años, igual sufrimos, igual sufren los niños. Ayer mataron una familia entera en su casa, un dron, y es a diario, a diario, a diario, y a diario. Y nuestros hombres que están en el frente están defendiendo su casa. ¿Por qué tenemos que morir siendo nosotros en nuestra casa? Yo pienso que, claro, que no hay un botón donde que quieren dar y separa eso, pero que yo pienso que también que quizás juntos en los países del occidente de Europa podrían presionar más a Rusia para que termine eso, y tienen todavía unos hilos donde podían tirar y donde podían parar eso, parar, porque es tan inhumano, es dramático, y no tenemos nosotros culpa de un loco asesino que nos quiere matar por quitarnos un trozo de tierra, porque no es por otra cosa. Terrible, es una historia que no podemos olvidar ni dejar pasar. Pero bueno, vamos a ir terminando este encuentro con Nadia Violín, hablando de cosas bonitas. Y yo creo que ella ya lo ha dicho claro, es una enamorada de Almería. Estás aquí, eres feliz en Almería. ¿Qué fue lo que te enamoró de Almería? Bueno, primero que me impactó aquí, la gente que estaban sonriendo todo el rato, yo no lo entendía, y era mucha fiesta. Y la playa, por supuesto, la playa es impresionante, paisaje, forma de vida, aunque yo, por ejemplo, también me chocaba algunas cosas, ¿no? Porque yo soy un poquito más cerrada, pero ver esta forma de ver la vida, esta forma de ser feliz, de estar tan abiertos, ¿no? Hay cualquier nación es así, de simpática, de poder, de tener tanta tolerancia, de poder acoger. Yo aquí me sentí tan querida en todo momento. Hay gente de todo, ¿no? Pero la gran mayoría, la aplastante de aquí, son gente maravillosa, simpática, abierta. Eso con sus costumbres tan peculiares, tan chulos que tenéis de vivir feliz, de este sol todo el rato, quizás eso lo influye, no lo sé, pero que mi hija fue al Viena otro día y dice, mamá, qué preciosa es Viena, qué bonita, pero son tan sosos, y yo me... Tu niña ya es almeriense, Sí, claro, mi ha niña, nacido sí. aquí, tu esposo es almeriense también. Pues sí, pues, es de Granada, pero sí, yo tengo también un niño, Un niño, mi niño Víctor. nacidos aquí Sí. también. Tú ya eres una almeriense más. Sí, a ver, yo no puedo decir que yo soy, yo la amo España, la quiero España. Yo cuando veo la bandera española se me remueve algo dentro y digo, mira para qué. Y la quiero mucho, y yo hablo almeriense también, pero yo sigo siendo ucraniana, no puedo, es mi parte fundamental y yo soy así, no podía elegir mi patria. Pero España es mi casa, es mi país también, yo la amo muchísimo, pero no puedo cambiar lo que soy. Si hay paz en Ucrania, ¿volverías a Ucrania? ¿Solo de paseo o a vivir? No lo sé ya, no lo sé porque claro, yo tengo ya mis niños ahí, de hecho, pero que sí que me gustaría pasar una larga temporada, pero sobre todo con familia mía, que llevo 4 años sin poder abrazarlos, ver.
Claro que sí. Es la realidad de la vida de los que migran, ¿no? Con ese corazón dividido entre la tierra que los vio nacer y la tierra de la que se enamoraron y donde son felices. A veces dicen que uno no es de donde nace, sino de donde es feliz. Y seguramente, y lo veo en tus ojos y en tu música, y aquí estás muy feliz, Yo vos Nadia. quiero muchísimo y estoy en mi lugar. Otro día he hablado con mi hija y digo, no, es que mi lugar, es que estoy en mi lugar. No sé, es como que de repente lo comprendes y lo, yo aquí estoy tan a gusto, tan bien, me encanta donde estoy. La gente que está aquí conmigo y no sé, ya me siento con, por dentro en mi sitio. Bueno, pues ella es Nadia, almeriense de corazón, que hoy ha sido nuestra protagonista en De Almería para el Mundo. Yo sé que ustedes quieren verla actuar. Hemos visto imágenes, pero nos quedamos con su música. Nadia, muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta otro día.